¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenas noches. Este es 2018, yo soy Mario Ghibellini. Voy a intentar reemplazar a Mario y la Huerta, que va a estar mañana nuevamente con ustedes. Y tenemos, por supuesto, como siempre, un programa muy interesante que va a girar fundamentalmente en torno a la política. Nuestros primeros invitados son dos distinguidos analistas políticos y periodistas también, amigos por supuesto. Son de un lado Andrés Calderón, él ha sido hasta hace poco editor central de Opinión del Comercio y es además profesor en la Universidad del Pacífico. ¿Cómo estás, Andrés? ¿Qué dices? Buenas noches, Mario. Sigue publicando además semanalmente una columna en la página de Opinión del Comercio. Y el otro invitado, ustedes lo conocen porque es frecuente visitante de nuestros programas, es César Campos, que es periodista, es analista político también. ¿Qué tal, César? Y columnista también. Y columnista también, perdón. Del Diario Expreso. Del Diario Expreso. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Mario? Pues bien, materia política para comentar, quería decir, hay en abundancia. Tú decías, César, hace un momento vamos a hablar de lo humano y lo divino. Empecemos por lo semidivino, por la resaca de la visita del Papa. ¿Hay alguna? ¿Ha quedado algo o pasó como un suspiro? Todos, digamos, cantaron lo que tenían que cantar, se recogieron, pero terminada la presencia del Papa se acabó el limbo también. Da ganas de decir como César Vallejo que la resaca de todo lo vivido se ha posado en el alma. Yo no sé, pero la verdad que yo no sé y no creo sinceramente que más allá, por cierto, del impacto que para un pueblo mayoritariamente católico causa los mensajes, las reflexiones, las invocaciones, advocaciones que realiza el Sumo Pontífice, puedan haber calado. Definitivamente la respuesta, que se ha comparado mucho con la de Chile, ¿no? Digamos, como colectivo católico, ha sido bastante grande. Que haya impactado en nuestro medio político... ¿Ha movido las fichas del tablero político? Era la pregunta en realidad. Yo la verdad no lo siento. Ajá. Ni siento, como algunos dicen, el aprovechamiento que quiso hacer el presidente Kuczynski acompañando todas las giras del Papa, cosa que no se acostumbra a hacer, no lo hacen los jefes de Estado. Más aún, como jefe de Estado, Francisco no ha cumplido más que labores pastorales y no tanto como cabeza del Estado Vaticano. Y sin embargo no veo ese aprovechamiento por parte de Kuczynski como algunos han señalado. En segundo lugar, más allá de las imputaciones que ha hecho, reflexiones de corte político respecto, por ejemplo, a la situación de los expresidentes, y algunos están presos, otros no, que ha sido tomado un también... acto más bien, digamos, cerrado con los obispos, ¿no? Claro, eso trascendió a la prensa, pero no fue durante una de sus presentaciones Urbi et Orbi. Claro, pero aún así no creo que ni siquiera ello constituya un peso específico dentro de una materia de debate político. Sin duda, yo sí creo que hay algo importante, con eso quiero subrayar, que el Papa al momento de estar, por ejemplo, con las comunidades nativas, ¿no es cierto?, en Madre de Dios, hace reflexionar al Perú del otro lado también, con expresiones que de hecho son polémicas. Por ejemplo, Federico Salazar ya objetó el tema del tratamiento del concepto del neoextractivismo, ¿no? Sí. Que pareciera sesgado para la visión de claro, cierto sector de la población. Es una expresión cargada ideológicamente y que puede dar para mucho, pero como tuvo también palabras para el otro lado, para que nuestra área selvática, amazónica, sea de alguna manera aprovechada, pudiera quedarse en el limbo también, obviamente, la confrontación. Pero no creo que haya sido algo definitivo, algo, digamos, contundente o una barra que vamos a tener permanentemente para el debate público en los próximos días, ¿no? Sí. Andrés, ¿tú qué impresión tienes? Bastante parecida a la de César. Creo que no va a hacer una gran diferencia algo de lo que haya señalado el Papa durante su visita. Eso por un lado. Y por otro lado, creo que también es poco sorpresivo, en todo caso, algunos gestos del Papa, algunos guiños hacia el tema ambiental, ¿no? Hacia el tema de la crítica al liberalismo económico. No sorprenden viniendo de este Papa. No sorprende que los políticos hayan tratado de ganar un poco de cámaras, agradecerle al Papa y tratar de mostrarse como
¿No ven? Si yo decía, más o menos es la actitud, ¿no es cierto? Complacientes, como diciendo, el mensaje, más, hasta en algún momento por ahí, si no me equivoco, el presidente del Congreso, Galarreta, hizo una referencia. Yo estoy de acuerdo con la reconciliación del Papa Francisco, no la reconciliación del Ejecutivo. Claro. ¿No? O sea, como que todos estamos bien con el Papa, curiosamente, hasta incluso hay papa para todos. Hay papa para todos, incluso para quienes Sí. para quienes normalmente se están peleando, ¿no? El plato, en este caso todo el mundo posaba bien para esa foto. Y hasta poco sorpresiva la despedida del Papa con una nueva metida de pata del presidente Kuczynski. Porque uno ya espera la medida de pata, es lo Sí, que estás claro, diciendo. o sea, Ya, pero ya cruzamos el charco y nos vamos a la orilla del presidente Kuczynski. Decía yo, ha movido las fichas políticas, César dice no, pero quizás esa intervención, creo yo, desafortunada del presidente Kuczynski, sí, pero tú dices no, era previsible. Es Yo decir, creo que es previsible. iba a meter la pata de todas maneras. Creo que es cierto que es una provocación adicional el decir que... Vale la pena decir en qué ha consistido la metida de pata, porque de repente nuestros televidentes no la conocen, por favor. Efectivamente, ¿no? Al despedirse del Papa, que en alguna referencia a las cosas buenas, que no, y a lo gratamente sorprendido que había estado en la recepción del programa, el cariño de la ¿no? gente, dice, sí, acá en el Perú lo único malo son los políticos, ¿no? Sí. Una torpeza, porque bueno, él es político y en realidad claramente estaría dentro de ese grupo de lo negativo, ¿no? Y por otro lado es otra vez darle la oportunidad para que la gente de la oposición se acuerde y diga, ¿no? Oye, este es el presidente que siempre nos trata con desdén y siempre hace un menosprecio de lo político. Entonces vamos a recordarle que sí, pues éramos oposición y que antes de que venga el Papa nos estábamos peleando, ¿no? Y casi lo vacamos. Entonces, digamos, yo creo que no hace un gran cambio porque, no esperaba que realmente hubiera una reconciliación post-indulto, abortada vacancia y pre-visita del Papa, y creo que tampoco va a haberla después de esta visita, ¿no? Entonces creo que va a ser un poco más de lo mismo, solamente que el presidente Kuczynski le acaba de darle un recordatorio a todas las fuerzas políticas de en dónde nos encontrábamos hasta... Pero es una metida de pata, diría yo, compuesta, no es una metida de pata simple, porque se da en el contexto, o inmediatamente después del momento en el que él había llamado a la reconciliación, sí. Había lanzado el gabinete de la reconciliación, y aquellos con los que pretendidamente quiere reconciliarse son agredidos. Pero pues, te das cuenta, Mario, que hasta en eso no es sorpresivo. No sé si recuerdas la conversación que tuvo con Keiko Fujimori en un momento cerca a Navidad en el que se esperaba que esta rindiera algún tipo de fruto y que hubiera algún tipo de tregua, y al día o a los 2 días, en una reunión con sus partidarios, nuevamente lanzó una arenga. Claro. Nosotros no nos vamos a dejar no vamos a dejar pisotear, no vamos a dejar dominar, ¿no? Y entonces es, oye, acabo de dar un mensaje reconciliador, pero otra vez estoy volviendo a hincar, no sé a santo de qué, estoy volviendo a hincar a las otras fuerzas políticas. Claro, lo que pasa es que eso se lo estaba diciendo solamente al Papa, pero era, digamos, un poco iluso pretender que eso no iba a trascender, no iba a ser recogido por la multitud de micros y cámaras que estaban ahí cerca, ¿no? Pero yo creo que hay un error en percibir solamente de que la agresión sea a los grupos políticos. Yo creo que el presidente se petardea a sí mismo, ¿no? Lo analizamos además desde el origen que tiene esta diferenciación que quiere hacer siempre el presidente de su persona, de los políticos. En la revista Caretas el año pasado estuvimos acá en un programa analizando justamente cuando él señaló a la gente no le interesa la política. La gente que va en micro, la gente que va en micro le interesa un pepino, dijo, sí, ¿no? Sí. La política. Y parece que en esa elucubración permanente, que muy bien la ha recogido hoy día el editorial del Diario del Comercio, de dicho sea de paso, analizando todos los vectores que tiene exactamente esa expresión. Porque lo que debe tiene que ver también con lo que ha dicho frente a los gobernadores regionales hace poco, aquello que me estaban atribuyendo no tenía la más mínima base, y luego en el norte diciendo yo le pido a la clase política que nos deje trabajar. Pero lo preocupante es que justamente sea el jefe de Estado, un hombre que ha hecho campaña, que ha sido ministro de varios gobiernos,
que ha estado metido en 2 campañas electorales. O sea, yo no entiendo cómo alguien puede distanciarse de la política cuando ha hecho 2 campañas políticas. Entonces, lo que debe preocupar es este concepto que él no trata todavía de asimilar, de que él es un ejecutor político, que es un actor político y que es una persona que tiene que trabajar con las cartas políticas. La política entendida, como siempre hemos comentado, en el buen sentido de la palabra, es decir, como un puente de aproximación al diálogo, el entendimiento, no hacer de las fricciones algo irreversible, sino también buscar, obviamente, el objetivo que él mismo se ha trazado conjuntamente con otras fuerzas y conversar y saber conversar con ellas, ¿no? Y procurar la felicidad de la polis, ese es el sentido, y procurar la felicidad, ¿no? Aristotélico, digamos, de la comunidad, a eso se refiere, de la gente agrupada en comunidad y viviendo bajo determinadas reglas. Sí. Lo bueno es que dio un claro ejemplo de tal vez lo negativo que él veía cuando se hace referencia a lo único malo son los políticos, y él muchas veces ha hecho alusión al ruido político. Sí, pues a este tipo de pullas o ataques innecesarios que no generan ningún tipo de beneficio para la sociedad. El presidente nos dio un ejemplo justamente de lo malo que es de aquello, ¿no? Exactamente. Perfecto. Bueno, entonces se fue el Papa, hizo una última intervención clásica por lo demás de las suyas del presidente Kuczynski, y entonces las partes en conflicto vuelven a enzarzarse en el conflicto en el que estaban, entre ellas y dentro de ellas, porque hay conflicto en el fujimorismo, hay conflicto en el APRA, también hay conflicto en la izquierda. Las internas son las que están más interesantes, sí, claro, ahorita, las eso más es movidas. lo que tiene adormecido el escenario político general, digamos, ¿no? No vemos al fujimorismo demasiado, digamos, lanzado sobre el gobierno, porque primero tiene que resolver su situación interna. Hoy día, por ejemplo, Kenji Fujimori, visible líder de lo que él ha denominado los Avengers, estaba citado a la Comisión de Disciplina, en fin, de Fuerza Popular, y no ha ido. Pero no solamente no ha ido, sino que además se ha expresado en el mismo sentido que le ha generado problemas antes. No sé si podemos conocer él o los tweets de Kenji Fujimori hoy. A ver, si me lo acercan por favor un poco, porque no puedo leer a esa distancia. Dice entonces: hoy tenemos temas fundamentales que resolver, la prevención, y se fue la imagen. Bueno, en fin, dice que tiene temas fundamentales que resolver sobre el friaje, que su papá ya sabía lo que había que hacer y todo lo demás, y que eso es lo importante y no la política pequeña. Ahí está, bueno, ahora sí. Dice: la prevención ante el friaje en zonas altoandinas, mi padre conocía muy bien lo que se tenía que hacer, almacenaje de forraje, cobertizos, medicinas y ropa para las bajas temperaturas. Esto es lo importante y no la política pequeña, donde se entiende que la política pequeña es acudir a esta situación enojosa a la que me han convocado. Pero no es eso lo único que ha escrito o, digamos, divulgado hoy día. Envió un documento por respuesta al partido Fuerza Popular, donde, en fin, enumera los cargos que se le han hecho, y ahí ven ustedes el documento, y termina diciendo que en buena cuenta lo que quieren es impedirle que ejerza la opinión y su libertad de conciencia, y que eso pues es inadmisible y que no va a ir a ninguna citación en el futuro. Además, digamos, de esto, ha ido hoy al Diario El Comercio y en una entrevista con nuestro colega Vivas Sabroso ha dicho varias cosas, entre ellas ha insistido sobre este punto. No sé si tenemos el momento de la entrevista que le hace: hoy estuve en El Comercio, dice, no, pero las declaraciones, cuando habla con Fernando Vivas, y le dice, bueno, esto no es Pyongyang, ¿no? Ya dejó de utilizar, digamos, personajes de la historieta, y ahora se pone un poco más, le da un poco más de densidad política y compara con Corea del Norte en lo que está ocurriendo. En fin, ¿qué cosa creen ustedes que grafica esta radicalización del discurso de Kenji? Bueno, en principio lo que
hemos venido señalando, creo sostenidamente algunos, que nos hagan mucho caso respecto al papel central que ha cobrado Kenji Fujimori en la vida de Fuerza Popular y el desequilibrio que ha generado. Alguna vez Fernando Tuesta nos hizo ver, justamente en el diario El Comercio, la estructura estatutaria que tiene Fuerza Popular, donde el peso específico de la lideresa es muy grande. No vamos a hablar de que sea un partido de lo más democrático, en lo que Kenji ha venido reclamando hace mucho tiempo. Entonces, ese espacio que él ya se ha reservado para sí mismo, aludiendo a una cuestión de conciencia y cosa curiosa, algo que similar hace Jorge del Castillo respecto al voto en el APRA, Luciana León, y toda la conciencia que se están removiendo en los distintos partidos, porque esto no me parece que es un tema singular. Creo que el remesón que ha causado los dos procesos políticos más importantes del fin de año, tanto la posibilidad de la vacancia como el indulto, en los partidos políticos determina de que hay algo que no está ajustado en todas las agrupaciones. Es decir, esa vieja disciplina, esa vieja cohesión, esa muestra de que nadie puede discrepar y que solamente somos una palabra y si no te expulso y te voto, pareciera que no está funcionando. Hay algo que no se adapta a los nuevos tiempos. Es decir, la institucionalización, por ejemplo, de las tendencias, que en cualquier partido moderno del mundo existe y coexiste. Sí. Es decir, un señor Sanders con la señora Hillary Clinton disputándose la presidencia o la candidatura de la presidencia por el Partido Demócrata, pueden decirse Vela Verde, o John McCain con el señor Donald Trump, ¿no es cierto? Y luego todo el partido concurre a una sola voluntad y a un solo objetivo. En el Perú pareciera que no resisten los partidos esa institución. Pero eso no quiere decir que los demócratas voten luego todos contra lo que plantea el presidente republicano, ni que los republicanos voten todos por lo que plantea el presidente republicano, sobre todo esto último. Ahí me da la impresión de que han madurado. Y no se hace una cuestión de Estado. Mira, el Partido Socialista francés, y podríamos ponernos a contar, pero del Partido Socialdemócrata alemán, todos, absolutamente todos, tienen tendencias más institucionalizadas, todas han evolucionado. Y que pueden expresarse en el voto sin que eso sea una acusación de traición. Digamos. Pero además pueden expresarse como está reclamando Kenji a través de esto. Hay un elemento que no estamos considerando y parece que va a dar pie a una larga discusión sobre lo que es la nueva visión de los políticos y cuál creen ellos que sienten que es su espacio particular para dentro incluso de un partido poder tener algún tipo de opinión, no cismática, pero por lo menos propia. Y eso es lo que parecen no tolerar dentro de Fuerza Popular. Me da la impresión, y yo lo vengo sosteniendo hace mucho tiempo. Pero quizás la radicalización del discurso de Kenji, porque ya decirle Corea del Norte son palabras mayores, porque pasado de, digamos, el lenguaje figurativo que supone hablar de los Avengers y los personajes de la historieta, hablar de personajes de la historia actual. Tiene que ver con el hecho de que en la confrontación, una vez que el polvo se ha ido asentando sobre los escombros, parece que quien ha ganado la confrontación en Fuerza Popular es Keiko. Es decir, disminuida, tiene 10 votos menos, pero la circunstancia de que Pariona se balanceara entre un lado y el otro y al final se quedara con los 61, me parece que es elocuente, ¿o no? Sí, yo también creo que eso es, y creo que Kenji está apostando por tensar un poco más la cuerda con Fuerza Popular. Claro. Probablemente esta indicación de que no va a acudir a ninguna otra citación es, bueno, ¿qué te queda? Yo ya jugué todas mis cartas. Yo claro. ya no te voy a aceptar lo que me digan, ¿no? Claro, pero ¿quién les reconoce legitimidad? Exactamente, y sumado al acuerdo que habría tenido con sus otros 9 congresistas que están apoyándolo, en el sentido de que si votan a uno, votan a todos, entonces lo que está apostando es porque probablemente lo expulsen y se vaya con el grupo de los 9, digamos, todavía está por verse si efectivamente van a ser los 9 o si eventualmente podría captar un pasito para atrás en algún caso. En alguno que retroceda, creo que los dos están jugando a eso, o sea, ellos están todavía en la frontera, digamos. Exactamente, están viendo a quién atraen para el lado kenjista, quién se queda con el lado más cercano a la cúpula actual de Fuerza Popular, y yo creo que están apostando por eso, o sea, por llegar a un desenlace, porque ni bien sucedió la votación de la vacancia y el indulto, el resultado, como tú bien has señalado, Mario, el resultado no ha sido probablemente el que hubiera esperado Kenji, de ganar un peso más importante, claro, de que la influencia de Alberto Fujimori en Libertad fuera más determinante para que él
ganar un protagonismo, o por lo menos personajes cercanos a Keiko Fujimori y a quien él responsabiliza por varias, digamos, por tratar de frustrar varios de sus proyectos, sea a nivel político, sea a nivel familiar, como la liberación de su padre, se mantenga, ¿no? Estamos hablando de Figari y Yana Vega, se mantienen. Entonces, si el resultado o el trofeo, por lo menos inicial, que buscaba no se ha conseguido, entonces va a tener que seguir empujando un poco más la puerta para ver si encuentra algo. Pero el trofeo, Andrés, permíteme, era que el padre esté libre, ¿no? El objetivo se lo trazó casi como un objetivo único. Ya, bueno, pero entonces hace sus maletas y se retira de la política, Kenji. No creo que ese sea su plan. Por ejemplo, de repente la pretensión era pulsar un poco más y hacer una cuestión de fuerza dentro de la propia agrupación, y la verdad no la veo tan clara. Él quería el objetivo de la libertad, lo consiguió, a un costo bastante alto y de impacto muy fuerte para Fuerza Popular. Lo segundo, yo no estoy convencido, por lo menos me gustaría que pongamos más cartas sobre la mesa, si es que Kenji quisiera liderar Fuerza Popular y someter a la hermana. No me da la impresión que va por eso. Ya, pero ese es ya un segundo paso. El primer paso es, digamos, negocia conmigo y las fichas que yo quiero son Figari y Ana Ger. Y eso le han dicho no negocio nada. Exactamente. ¿No? Y la pidió, o sea, fue tan, o sea, en esa parte no podemos especular con relación a si es que consiguió o no consiguió el objetivo. Claramente no lo consiguió, en una parte. Claro, podemos seguir analizando si es que busca llegar a algo más. Por lo menos entiendo que lo que está pidiendo Kenji era que las personas que tomaban las decisiones fuertes de Keiko Fujimori, y no sabemos si esto incluye a la misma Keiko, pero por lo menos el entorno más cercano no tuviera tanto peso, y que él sí, y su propio entorno es lo tolerable, es decir, no lo voy a decir yo, no quiero que tú mandes. Exactamente. Entrégame estos dos alfiles, es un poco lo que está diciendo. No es culpa de ella, son los amigos que la llevan por... Pero la otra variable que tú mencionas, ¿no?, es si el padre podía resolver ese tema, ¿no? Y ahí también hay una situación interesante, porque pareciera pues que esto está atorado. No hay forma que ya Alberto, con su peso histórico, después además de todo lo que le han dicho, los keikistas prácticamente lo han ninguneado, le han quitado el peso específico de poder. En la actualidad no está en un centro, Alberto, está demasiado identificado con Kenji, o Kenji con él. Exactamente, entonces ya cobra más bien viso de facción y no de árbitro, ¿no es cierto? Entonces lo que uno suponía desde afuera, tú y yo, los que mirábamos la política, pensábamos que Alberto Libre podía quizás determinar ello, y ya vemos que no es así, no hay manera. Entonces, ¿hacia dónde va el juego? No me da la impresión tampoco que Kenji quiera buscar solamente la expulsión. O sea, me da la impresión de que todo el mundo juega como está pasando en el APRA también. Oye, te expulso, pero no te expulso. Te voto. Votaron a Barreda porque es ministro, todo, pero el tema del Castillo, Luciana León, se supone que está todavía dilucidándose en un comité de disciplina, y el propio Mauricio Mulder ha bajado la guardia sobre el tema. ¿No es cierto? Entonces no creo, o sea, no veo, o sea, una forma en que ellos quieran terminar este tema diciendo tú vas a ser el expulsado, yo me voy a quedar con el aparato, porque esta es la solución que están buscando. Porque es un precio muy alto en cualquiera de los casos. En cualquiera de los casos. O vamos al hecho más actual, que es la disputa que tiene ahora Vitocho García Belaunde con Johnny Lescano por la salida de Rosa María Bartra. Y con Del Águila, que es el secretario general del partido. También, que es el secretario general del partido. Entonces, por eso digo, estas rebeldías de los históricos, de gente que tiene un peso en cada uno de los partidos, es algo que no están procesando bien como tendencia. Pero es distinto, pues, a pesar de que el fenómeno sea el mismo, lo que ocurre con Acción Popular, que tiene 5 congresistas y no sé cuántos militantes, que lo que ocurre con el partido, que tenía 70 y tantos, y ahora... Lo de Fuerza Popular es mucho más. O sea, para lo que va a ocurrir inmediatamente, mañana y pasado en el futuro político, esto último es lo que va a pesar. Sin duda alguna es gravitante. Yo me refiero a las mecánicas que están No, estamos de acuerdo. Y que se está reflejando en todos los partidos y se está reflejando en todas las agrupaciones. Sí, bueno, pero esto se puede extender mucho más, porque, digamos, siguen estos pleitos internos, y estás que me vas y no me has ido, no me has votado. No me has votado. Eso puede dilatarse ad infinitum, es que justamente o se acaba con el verano. A pesar de que puede ser que el precio sea muy alto para cada uno, creo que quien se está demostrando más presto a aceptarlo es
Kenji y el bando, al menos de los que fueron más elocuentes al mostrar su respaldo, ¿no? Bienvenido Ramírez, Maritza García, por y a vos también, pues, es un poco el... Claro, y ¿no? el asunto está en que, a pesar de que todos sabemos que hay mucho más que lo que declaran como bandera de lo que cada uno está defendiendo, Kenji, la supuesta gobernabilidad y una colaboración y reconciliación, y Keiko, el no transamos, no negociamos con los corruptos, y achacándole eso a los kenyistas que no apostaron por la vacancia, es muy difícil que, ya habiendo izado esas banderas tan fuertes, retroceder en alguna de ellas no los deje ellos fuera de juego frente al discurso que ellos estaban planteando. Claro. Además, ¿cómo no expulsarían, siguiendo el argumento de Fuerza Popular, a Kenji después de que, por declaraciones tanto o menores que las que está haciendo ahora, lo suspendieron primero 60 días, luego 120 días, la tercera que les van a mandar una anotación con la agenda y una carita triste para que Alberto Fujimori se la firme? O sea, ya digamos, otro castigo ya no suena verosímil, claro. más que finalmente... Van a en ridículo, además. Exactamente, y van a quedar en ridículo si es que no lo hacen. En ese escenario, creo que además Kenji asume que la circunstancia en la que él se encuentra, aislado, al menos en su grupo, dentro de la bancada de Fuerza Popular, con castigos políticos que asumen estos 10 Avengers, que los quitan de la comisión permanente, nos le dan presidencia de alguna comisión, entonces dicen, oye, tengo menos que perder de lo que tienen ellos que perder con 10 votos que ya no les da la mayoría suficiente para tomar algunas decisiones. El sancionador además queda peor que el sancionado siempre, ¿no? Exactamente. Es decir, y miremos conmiseración de la gente va con la y miremos supuesta que víctima. Dentro de los golpes que han recibido en aprobación ciudadana los distintos políticos, que todos los han sufrido, quien más ha capitalizado ha sido Kenji. Claro. Todos han sufrido golpes. Keiko tiene un nivel de aprobación ahora menor por primera vez en meses o en años que el de su hermano. Entonces, digamos que si a alguien les ha resultado un poco más la estrategia, no digo que la estrategia final, pero la estrategia en el corto y mediano plazo ha sido Kenji. Pero eso tiene variables también. Puede ser la victimización, es decir, ser el objeto justamente de las sanciones, o haber logrado el buen hijo, haber logrado el objetivo de la liberación del padre, o en tercer lugar, algo que no lo sé, André quizá lo pueda explicar mejor, pero yo siento que Kenji sí sabe estar buscando identificarse con sectores jóvenes emergentes. ¿Tú sí crees que él quiere ser candidato a la presidencia? No es que lo quiera, de repente las circunstancias, las circunstancias lo pueden llevar, pese a que acá cada vez que nos sentamos con gente de mi generación, de tu generación, pues todo el mundo se burla y lo niega. Y yo tengo por principio ya no burlarme absolutamente de nadie. Después de ver la cantidad de presidentes, el casting de presidentes que hemos tenido. Imagínate para qué nos vamos a reír, ¿no? En todo caso, yo creo que los mecanismos que activa, lo que quería referirme, los mecanismos que activa Kenji son múltiples. O sea, no solamente podemos centrarlo en el hecho de que hay gente que, bravo Kenji porque liberaste a tu padre, bravo Kenji porque te veo que estás victimizado, ¿no es cierto?, por la pretensión de sanción de tu hermana y todo eso. Hay bravo Kenji y pobre Kenji. Y pobre Kenji, exactamente. Entonces, varios elementos ahí todavía por analizar. Ok, pero esto, decíamos, no puede dilatarse demasiado en el tiempo. Una vez que se recompongan, como puedan recomponerse las fuerzas políticas, ¿qué va a pasar entre la oposición y el gobierno? Por ejemplo, esta información que aparece ahora sobre la ambigüedad entre Westfield y First Capital en los servicios a Odebrecht, uno firma el contrato y se lo pagan a la otra, que quiere decir pues que aquí se cambian de sombrerito, es un poco la idea. Va a dar pie a todo otro nuevo proceso de la oposición en el Congreso sobre Kuczynski, o no. El costo de la derrota, porque ha sido una derrota política, sobre todo para Keiko, la votación anterior los va a mantener un poco escaldados y van a decir, no, vamos a esperar a que esto se acumule y haya... Yo creo que no van a masa crítica. Yo creo que no van a esperar. Lo que creo que puede pasar, y ha sido un buen reflejo el panel que tuviste hoy día a las 7 de la noche con Cecilia Chacón y la ex congresista Vilches, que presionados los fujimoristas
por pedirles, oye, si es que antes te parecía digno de vacancia PPK, con las nuevas cosas que salgan, entonces tendrías que insistir en el tema, no les da miedo. Sí, la Justoni y a Vilches. Sí, claro, no les da miedo decir, bueno, sí, pues debería renunciar, para nosotros ya no tiene capacidad moral para seguir siendo presidente. Más allá de que otras de las cosas que podrían salir, como por ejemplo, hoy día que se han publicado las traducciones oficiales de las declaraciones de Marcelo Odebrecht, en ese aspecto, por ejemplo, Kuczynski creo que es el que menos golpeado de todos los otros personajes que aparecen. Porque le han pagado conferencias, dices tú. O sea, porque las referencias las referencias ya se conocían con relación a que hubo servicios que fueron posteriores al momento en que fue ministro, con lo cual formalmente no hay un delito, pero de todas maneras sí va a quedar, o sea, lo que vaya a salir va a presentar probablemente un PPK que siguió ocultando cosas, no contó la historia completa, y aun cuando no sean ilícitas, ya está debilitado. Entonces, lo que voy es, no va a importar, creo yo, la contundencia de lo que aparezca. Lo que va a importar es la oportunidad para golpear nuevamente al gobierno, a empujar tal vez nuevamente el carrito de la vacancia. Y ojo que ahora, y creo que es un buen ejemplo de lo que pasó en este panel que te comentaba, porque van a ser otras bancadas las que probablemente también le tiren la pelota al fujimorismo con relación a este tema. No me sorprendería que el Frente Amplio de Arana, tal vez el mismo Nuevo Perú, que ahora se siente Frente Amplio engañado, ya dijo que quiere de nuevo la vacancia. Claro, pero que ahora le digan, bueno, pues fujimorismo, te toca, ¿no? Te toca Keiko, te toca Fuerza Popular, el mismo APRA, porque claro, también va a estar el riesgo de que quien nuevamente impulse la vacancia, y si es que no se logra, va a quedar como el caprichoso, ¿no? Como el mal perdedor. Entonces probablemente otras bancadas le digan Fuerza Popular, bueno, ahora tú preséntala y tú mismo eres, y a ver si eres tan bravo como dices que eres, ¿no? Entonces creo que es algo que no lo descartaría, y no lo descartaría en muy corto plazo. En el corto plazo es la pregunta, sí. Yo distinguiría entre los que quieren cargar las cosas contra el gobierno de los que quieren cargar la cosa particularmente contra PPK. Me da la impresión que... son más estos últimos, digamos. Más estos últimos, exactamente, ¿no? Todos los escenarios que se están planteando, de lo que escucho yo a la gente de Fuerza Popular, del propio partido aprista, cada vez además, digamos, una expresión más sonora, es que sí manejan la hipótesis de que el presidente tenga que irse. No sabemos si vacado, por renuncia propia, por razones de salud, como ya especuló un blog en inglés de un sector minero que ha hablado que en febrero podría renunciar el presidente. La otra fórmula que hablan algunos sectores oficialistas... Una renuncia humanitaria sería. Una renuncia humanitaria. Darle alguna validez que el presidente en efecto se encuentra algo mal de salud, que tendría que tratarse por lo menos 8 o 9 meses y que se estaría buscando la fórmula para que Vizcarra lo pueda reemplazar solamente durante ese periodo. Mira la cantidad de hipótesis que se lanzan sobre la mesa, pero de ellas solamente lo de la vacancia total del gobierno y adelantar las elecciones, convocar la constituyente, es el Frente Amplio y Nuevo Perú, ¿no? Me imagino. Entonces, por ahí solamente ellos. Todo lo demás está cargado sobre las responsabilidades o las especulaciones que pueda haber respecto a la conducta del presidente Pedro Pablo Kuczynski. Entonces, la cosa está muy focalizada. De repente todo es solamente con Kuczynski, como dicen algunos, oye, pero vamos a permitirnos todavía reorganizarnos nosotros como partido, con miras al 2021, pero el gobierno tiene que continuar y habrá que proteger a Vizcarra. Es lo que más comúnmente yo estoy escuchando dentro de sectores de oposición. Por lo tanto, eso a mí me parece que es importante distinguirlo. Claro. Porque lo del presidente sí puede acumular una serie de elementos que le permitan a él tener que apartarse lo más pronto posible. No vamos a llegar de repente al Mundial. Ya son voces bastante elevadas las que lo señalan y que al parecer no existen voces del otro lado del gobierno que lo desvirtúen de manera completa, ¿no? Un último asunto, porque ya nos va a ganar el tiempo. Has mencionado tú la transcripción y hasta el registro que conocemos ahora de las declaraciones de Odebrecht. ¿Sienten ustedes que este conocimiento ya pleno de lo que dijo y cómo lo dijo ha cambiado la situación para alguno de los protagonistas? Dejemos a Toledo, que ya está, digamos, en suficientes problemas y esto de acá solamente cambia decimales, pero Keiko, Alan García, Kuczynski, tú ya dijiste que Kuczynski sientes que es el menos golpeado.
¿Ha cambiado la situación, el conocimiento cabal de lo que dijo Odebrecht para Pero ellos? si nos orientamos solamente al eje de los aportes de campaña Sí, y cómo los han respaldado en cada uno de ellos, yo sigo sosteniendo lo mismo. Hay una indefinición de parte de Marcelo Odebrecht porque él trata de personalizar. A todos los apoyamos, pero también, ojo, en la transcripción aparece apoyamos a todos los partidos. Ahí viene la tesis que yo tengo, que me da la impresión que hasta ahora ni Keiko Fujimori ni Alan García, por lo menos de manera directa, como lo hizo Ollanta y Nadine Heredia, o Toledo probablemente, que sabemos que coimió no para un asunto de campaña, sino por una obra concreta, hayan recibido como aporte directamente o que lo conozcan ellos. Cuando dice apoyamos a Keiko, apoyamos a Alan García, tú dices que hay una especie de metonimia, la parte por el todo. Ellos representan al partido. No, que no necesariamente pueden haberlo conocido. No, o sea, eso de ahí. Que alguien lo recibió. No tienen que haberlo conocido. Oye, para los que conocemos de las campañas de hace muchos años, del año 80, cuando se restableció la democracia, ¿cuántos buscondes hay que efectivamente toman contacto con las empresas y se embolsican incluso la plata? La diferencia. Que los hay. Ahora, Barata tiene la voz, como lo ha dicho Marcelo Odebrecht. Se apoyó a todos los partidos. Eso es lo que me parece que hay que hacer el distingo, ¿no? Entonces, la aparición de estos testimonios ya en su versión traducida oficialmente, ¿no te parece que ha cambiado el escenario para ninguno de ellos? No me parece, la verdad que no. Yo creo que, digamos, de lo que ya hemos podido revisar de estas declaraciones, y versus las versiones todavía no oficiales que habían surgido, hay más información sobre Alan García, ciertamente no para imputar en ningún caso que se le haya entregado directamente a él el dinero o que haya habido algún tipo de ocultamiento con responsabilidad de alguna de las personas. Pero aun cuando apoyo esta distinción entre el aporte al candidato, a la persona, y el aporte que pueda haber sido al partido o algún representante de este partido, creo que a la posición tan tajante que han tenido todos los involucrados, de decir, yo no tuve nada que ver con Odebrecht. Ni yo ni mi partido. Ni yo ni mi partido. Sí. Acuérdate que las declaraciones también hacen referencias a congresistas, o sea que por ahí que hay alguien que también va a terminar resbalando. Campañas de Entonces, pero creo que las negaciones y el temor, probablemente ocasionado también por lo que pasó con Ollanta Humala, ha sido tan grande que cualquier descubrimiento o comprobación ya no va a ser tomado con esa exquisitez de, bueno, él no supo completamente. No, una vez que se compruebe que sí ingresó dinero, lamentablemente, creo yo, va a tener ya una presunción de ilegalidad, de sospecha, hasta el grado delictivo, que no necesariamente corresponde a lo que ha sucedido. Y en ese sentido, creo que curiosamente quienes fueron más enfáticos en su negación son los que hoy en día van a enfrentar más problemas van a tener, más costo político por lo menos. Por lo político, si no, pregúntenle al presidente, que fue uno de los que más negó la relación cualquiera con Odebrecht, y eso lo tuvo a puertas de una vacancia, ¿no? Bueno, se agrega Lourdes Flores también, porque le han imputado lo de Camargo Correa, ¿no? Así es. Que ella misma ha pedido también una investigación. Ella ha afirmado no conocerlo, pero decía, es totalmente probable, y yo creo que es cierto, que efectivamente Odebrecht apoyó a todas las campañas. Eso no me cabe la menor duda. ¿Qué grado de conocimiento? Claro, el impacto que van a tener para los líderes de esas campañas y de esos partidos, evidentemente va a ser. Si alguien recibió, qué tan encumbrado está en la estructura partidaria, y eso será más comprometedor. Se puede negar o no, claro. Cierto. Muy bien, caballeros, muchas gracias por esta interesante conversación. Nosotros nos vamos a una pausa.